Sin duda, todo el mundo conoce la terrible historia del transatlántico más famoso del mundo, el Titanic, el cual sobrecogió los corazones de todo el planeta cuando sucumbió sobre las gélidas aguas del Océano Atlántico la madrugada del 14 al 15 de abril del año 1912. Sin embargo, y pese al paso del tiempo, han surgido ciertas historias que podrían hacernos pensar que este maravilloso buque todavía podría estar envuelto con un halo de misterio fantasmal que recuerda una y otra vez su leyenda. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Gracias como siempre por estar ahí y os invito a que sigáis en este canal en el que desarrollamos investigaciones relacionadas con el misterio, las aventuras en las que siempre intentamos que participes de una manera muy activa, por supuesto, es decir, como si estuviera realmente a nuestro lado. Por ello, es muy importante para mí que te suscribas al canal y por supuesto que también actives la campanita de las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando subimos algún tipo de vídeo o hacemos algún tipo de evento. En fin, dicho esto, la historia que nos adentra en esta aventura de hoy se centra en este famoso transatlántico de la compañía White Star Line, el cual es bastante conocido, yo creo que uno de los más conocidos del mundo, el RMS Titanic, el cual realizó su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York el 10 de abril del año 1912, un caluroso mediodía y bajo las órdenes del capitán Edward Smith. Tras la escala realizada en Francia, concretamente en Cherburgo e igualmente en Queenstown, en Irlanda, el Titanic emprendió su marcha hacia Nueva York cargado aproximadamente con unos 2.227 pasajeros a bordo. Y decimos aproximadamente porque realmente nunca se supo con exactitud el número de personas que entraron o que salieron de la embarcación, es decir, de los que embarcaron, ya que muchos de los viajeros cancelaron su viaje en el último momento porque, según los testimonios de los que se dispone, la noche anterior, la noche de antes, habían tenido unos extrañísimos sueños donde vieron al buque hundirse en el propio océano. A pesar de que durante la travesía todo parecía desarrollarse con naturalidad singular, a las 23 horas y 40 minutos de ese 14 de abril, mientras que el Titanic viajaba a una velocidad aproximada de unos 22 nudos, el vigía Frederick Fleet divisó un enorme iceberg aproximadamente a unos 500 metros de distancia y precisamente en la misma trayectoria hacia donde se dirigía la embarcación. En ese momento su cuerpo se estremeció y raudo tocó la campana 3 veces, esa campana de alerta, e instantes después, prácticamente de inmediato, se corrió la voz de alarma por entre toda la tripulación, haciendo que el barco virase ligeramente hacia babor, es decir, hacia la izquierda. Por desgracia, esto no pudo impedir la tragedia, haciendo que todo el lateral del navío chocase repetidas veces una vez con otra contra ese enorme bloque de hielo y causando el desprendimiento de los remaches que aseguraban las planchas laterales de metal de la propia estructura del Titanic. Rápidamente, diferentes compartimentos estancos del barco empezaron a inundarse de una forma irremediable, cosa que condenaría su flotabilidad y sentenció a este insumergible navío a sucumbir entre las aguas en cuestión tan solo de un par de horas. A las 0 horas y 10 minutos, el capitán Smith ordenó al radiotelegrafista enviar una llamada de socorro, concretamente una señal que se llamaba CQD, es decir, significaba Copy Quality Distress,
Es decir, era una especie de SOS de principios del siglo XX. La transmisión fue realizada en Morse, código Morse, en una longitud de onda de 600 metros concretamente, que es una medida de frecuencias telegráficas, y que esta señal en sí ya implicaba un desastre inminente. Y por ello, cuando se emitía, era casi siempre una especie de vaticinio de una gran desgracia. Varios navíos, incluso a miles de kilómetros de millas náuticas de distancia, recibieron la llamada de socorro, pero dada su cercanía con respecto a las coordenadas que se habían proporcionado en la propia transmisión, fue concretamente el RMS Carpathia el que de inmediato, y a todo lo que daban sus motores, se dirigió hacia este lugar indicado. El Titanic estuvo lanzando bengalas y realizando llamadas de socorro hasta las 2:17 de la madrugada del día 15 de abril, momento en el que todo cesó. El Carpathia llegó al lugar sobre las 3:30 de la madrugada, pero para entonces, y a consecuencia de la gélida temperatura del agua, el entorno del hundimiento estaba repleto de cadáveres flotantes. En el naufragio murieron más de 1.500 personas, aunque nadie lo sabe con certeza. Pero de lo que no hay duda es que el incidente marcó a la sociedad de la época, algo que ha llegado a nuestros días, y desde entonces son muchas las historias y leyendas que giran en torno a este buque fantasmal, el Titanic. La primera de ellas hace alusión a una novela que fue publicada en el año 1986 por un escritor americano llamado Morgan Robertson. En esta se narraba la historia de un barco inmenso llamado Titán, el cual se hundió en las mismas aguas que el Titanic, y precisamente el modo en el que se produjo la tragedia fue idéntico, al chocar contra un iceberg. No solo es curiosa la coincidencia del propio nombre, Titán y Titanic, y por supuesto la manera de hundirse, sino que también las dimensiones especificadas en la novela coincidían, eran idénticas en peso, tamaño, longitud, así como la capacidad de viajeros. En la novela también se narra un detalle bastante curioso y muy importante a tener en cuenta, y es que el Titán no llevaba botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros, cosa que coincidió con el desastre del Titanic. Y como colofón a este cúmulo de sincronicidades, curiosamente, el apellido del capitán del buque Titán era similar al del capitán del Titanic. Ambos se apellidaban Smith. Otra de las cosas extrañas relacionadas con este transatlántico es que durante su construcción, durante la construcción de este barco, se decía que se escuchaban misteriosos golpes durante la noche, sobre todo en la parte inferior del buque, en lo que podría llegar a ser la bodega. Algunos incluso dijeron que se trataba de varios trabajadores que se quedaron allí, varios obreros que se quedaron encerrados entre las planchas de metal, y que al no poder salir producían estos golpes para ver si alguien advertía su presencia. Por el contrario, otros hacían alusión a presencias fantasmales que ya desde un principio categorizaban a este buque como posiblemente maldito. Como dato anecdótico y a la vez extraño, fue el testimonio de Lloyd Detmer, radiotelegrafista del buque americano Theodore Roosevelt. Este afirmó con rotundidad que el 15 de abril del año 1972, aniversario del hundimiento del Titanic, recibió un mensaje en código Morse muy curioso. Se trataba de una señal en CQD, que era esta especie de SOS, antigua por supuesto, y que se autoidentificaba como la embarcación del Titanic. Tras informar a las autoridades de la costa de esta señal de socorro que había recibido, le ordenaron hacer caso omiso a la misma y seguir el rumbo programado, pues se consideraba que podría llegar a haber sido una broma de mal gusto.
Pero Detmer no estaba nada convencido con esto y empezó a realizar unas investigaciones por su cuenta que le llevaron al convencimiento de que a lo largo de la historia habían sido muchos los que recibieron aquellas supuestas señales SOS antiguas del propio Titanic, y parecía como si se hubieran repetido cíclicamente, sobre todo cada 6 años, 1924, en el 30, en el 36, 1942 y así sucesivamente. La última comunicación de SOS del Titanic de la que se tiene constancia, según los medios de prensa canadienses, fue recibida en el año 1996 por el buque Quebec. Otra de las noticias curiosas de la que se habla fue la ocurrida el 24 de septiembre del año 1990, cuando un pesquero noruego encontró sobre un iceberg temblando de frío a una mujer de 29 años, la cual preguntaba por el resto de pasajeros del Titanic. Fue identificada por las autoridades noruegas como Winnie Coates, y precisamente cuando solicitaron la lista de pasajeros a la Marina Británica y se le envió, la mujer figuraba en la lista de pasajeros del Titanic. En fin, según relataron sus rescatadores, esta mujer, iba vestida con inequívocas ropas de principios del siglo XX, cosa que la hacía muy sospechosa y por supuesto esto se tuvo bastante en cuenta. De igual modo, y no muy distante de este lugar, el 9 de agosto del 1991, el Sniper Larsson, un buque de investigación noruego, encontró a un hombre mayor, el cual iba vestido con el uniforme de oficial de la compañía White Star Line, que recordemos que se trataba de la empresa propietaria del Titanic. A pesar de que podría haber sido cualquier tipo de persona disfrazada, lo verdaderamente curioso de todo esto es que se dice que tras conducirle ante las autoridades comprobaron que las huellas dactilares coincidían con las del propio capitán del Titanic, Edward John Smith. Y también se narran cosas un poquito extrañas en la casa natal de este capitán, del capitán Smith. Esta casa fue escenario de apariciones fantasmales de este personaje, de la historia quizás de la navegación o de la historia en general, y como dato curioso, los testigos siempre afirmaban que las manifestaciones siempre iban acompañadas de una especie de viento gélido, una sensación curiosa que parecía recordar como ese frío de un iceberg. Sus actuales propietarios, tras adquirir la casa, afirman que se escuchan ruidos extraños acompañados de todo tipo de fenomenología paranormal. Como quiera que fuere, quizás leyenda, quizás mito o quizás realidad, el caso del Titanic siempre va acompañado de un halo de misterio que se cierne entre sus enormes chimeneas, quizás esperando que algo o alguien pueda desvelar alguna vez ese secreto que fue arrastrado hasta el fondo del océano de aquel 15 de abril del año 1912. A día de hoy nos encontramos en mayo del año 2020, ese año periódico de cada 6 años que se repite la manifestación fantasmal de esa especie de radiotelegrafía extraña, ¿no?, de la propia llamada del socorro del Titanic. Hace muy poquito, fue el 15 de abril, aniversario del Titanic, y bueno, no sé, a mí me da que quizá podríamos realizar una especie de experimento entre la radio para ver si pudiéramos captar algún tipo de señal similar con la del propio Titanic. No lo sé, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a experimentar a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues estoy en mi estudio, vamos a intentar obtener algún tipo de grabación psicofónica mediante lo que es sistemas de transradio y comunicación por emisoras.
Y bueno, son ahora las 2:27 de la madrugada. Me he esperado hasta ahora para que disminuyesen todos los ruidos de fondo. Vamos a utilizar un micrófono para grabar. Vamos a utilizar un programa de grabación para recoger las señales. Y por supuesto un aparato de radio en varias bandas. Vamos a trabajar primero en amplitud modulada y sobre todo vamos a utilizar una antena exterior. Tengo delante un mapa del hundimiento del Titanic. Concretamente está muy cerca de Nueva Escocia, frente a lo que es la costa de los Estados Unidos. Concretamente en Maine. Nos centramos un poco en este sector. Aquí en esta flecha roja es donde se produjo el incidente, el hundimiento. Aquí es donde están los restos. Y lo que se me ha ocurrido para hacer es intentar contactar con antenas que estén recibiendo datos de allí, concretamente. Y para ello vamos a grabar todo esto, que es lo que está ocurriendo en todo momento, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de que no se nos escape nada en concreto. Para ello voy a seleccionar esta parte y vamos a proceder a grabar. Muy bien, estamos ahora grabando lo que es la pantalla para luego que podamos verlo, y nos vamos a trasladar hasta una web que es esta concretamente, que se llama websdr.org, ¿vale? Lo digo por si alguien esté interesado. En esta web podemos ver un mapa en la parte inferior, y en este mapa tenemos todas las antenas disponibles que están recibiendo en tiempo real lo que es la comunicación. Y concretamente tenemos una cerca de Halifax, que está muy cerquita de Nueva Escocia, que es la número 97, que es canadiense, y vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos recibiendo ahora una señal, no sé si la escucháis vosotros. Le voy a dar un poquito más de volumen. Esto evidentemente no nos sirve porque son radioaficionados hablando concretamente en la frecuencia de 7248 kHz. Es una banda muy conocida que se llama 40 metros. Y vamos a trabajar por lo que se llama el Charlie Whiskey, que es la señal de codificación Morse. Voy a poner a grabar todo. No sé si va a aguantar el ordenador. Yo creo que sí, espero. El micrófono está grabando todo perfectamente. En la pantalla puedo ver un espectrograma de todo lo que es la banda de 40 metros. Ahora vamos a variar a 20 metros y a 17 metros a ver si hay diferencias. Y todo esto lo estoy grabando por si quedase algo registrado. Nuestra llamada es para intentar recoger
algo acerca del Titanic. Estoy revisando todas las bandas. Esto se oye distorsionado porque tengo conectado el Charlie Whiskey, es decir, la clarificación para una posible comunicación Morse, ¿no? Si quisiéramos oírlo mejor, tendríamos que poner amplitud modulada o bien frecuencia modulada y en su defecto las bandas laterales unificadas. Recordemos que estamos ahora recibiendo una antena de la localidad de New Brunswick, en Canadá concretamente. La población se llama Oromocto. Acaba de variar ahora a 20 metros de longitud de onda. Estamos escuchando conversaciones de fondo, pero esto sería el Charlie Whiskey, las bandas laterales. So we're going to go down to the boat on Wednesday when all the fiddlers have gone back home. So yeah, really popular. We don't want to be near too many people either, so you got to keep your distance from others. Although they were showing on the news. Estoy variando los parámetros de captación. Doing that, they showed scenes of the beaches, some of these. Nuestra llamada es para el Titanic. Algo sobre el Titanic. Vamos a cambiar a 17 metros de longitud de onda. El espectro está vacío, aquí en 17 metros no hay nadie.
se ve porque todo lo que es el espectrograma está vacío, prácticamente. No tenemos... Aquí hay una señal muy pequeña. Voy a ponerle el Charlie Whiskey a ver si estrechamos la banda. Ha desaparecido. Estamos en 18.100 kilohercios. Estoy variando aproximadamente unos 16,55 kilohercios para ver si tengo un poquito de ganancia en algunas de las bandas. Concretamente ahora estoy en frecuencia modulada. Pasamos a amplitud modulada estrecha. Parece una señal de Morse. Voy a ver si la encuentro. Es muy débil, es muy débil. En fin, yo no sé si esto estará sirviendo para algo. ¿El aparato está grabando bien? Sí, estamos aquí grabándolo todo prácticamente. Vamos a pasar de nuevo a 20 metros. No olvidemos que estamos en HF y en estas frecuencias de alta frecuencia se produce una comunicación de todo el mundo, con lo cual ahora estamos escuchando, sí, una antena que está situada en Canadá, pero que pueden perfectamente recibir cualquier parte del mundo por la propagación. Estamos ahora en 14.195 kilohercios. No es la mejor banda para recibir Morse en este sentido. Pero
que ha habido una comunicación muy fuerte. Estos son balizas que aparecen de vez en cuando. Queremos saber algo sobre el Titanic. ¿Algún mensaje? Estoy ahora en 14.265 kHz. Tenemos una frecuencia establecida con alguien que está hablando. Esto es una comunicación, posiblemente entre ordenadores. Voy a intentar sintetizarla. Recuerdo que estamos grabando prácticamente todo el entorno del experimento. Llevamos ya un buen rato y ahora vamos a probar con el aparato de radio a ver si tenemos suerte. Estamos conectados a una antena que está en Canadá, concretamente, muy cerquita de Nueva Escocia, que es lo más próximo a donde se hundió el Titanic. Vamos a subir a 40 metros. Vamos a dejarlo exactamente en 7.229 kHz. ¿Algo o alguien podría decirnos algún mensaje del Titanic? Esto es una llamada para recibir un mensaje del Titanic.
Estoy buscando un sonido de fondo, una portadora que me guste para trabajar lo que es la posible comunicación. Acaba de haber un impacto, no sé si os habéis dado cuenta, que puede haber sido perfectamente un rayo de la zona que haya caído y haya creado esa interferencia. Bien. Os recuerdo que me estoy moviendo por la banda de 40 metros, 7170 kilohercios. Podríamos intentar comunicar con otra antena, a ver qué pasa, a ver si tuviéramos suerte, pero yo creo que esta es la más idónea porque es la más cercana a Nueva Escocia, vamos. Cualquier mensaje recibido aquí debería ser muy claro porque evidentemente nos estamos moviendo con frecuencias de radio sintetizadas y vamos, que hay gente hablando por aquí, ¿eh? Sería un peligro fiarnos de cualquier dato que salga directamente de esta grabación. Tendría que sufrir una transformación, es decir, salir del sistema y que el micrófono la captase y a su vez se pudiese modular como una propia psicofonía. Bien, vamos a finalizar esta prueba y vamos ahora a probar con el aparato de radio. Fin de la prueba. Bueno, vamos a comenzar la segunda prueba con el receptor de radio. Vamos a realizar lo que se llama el transradio. Para ello tenemos que localizar una frecuencia específica donde podamos trabajar bien, donde veamos una amalgama de frecuencias que nos sirvan para poder modular. El micrófono va a estar recogiendo prácticamente el sonido de la radio con el fin de que, bueno, si hay alguna psicofonía pueda o bien aparecer como voz directa de la radio, que puede ser y entonces lo escucharemos todos, o bien como una psicofonía modulada a través del micrófono. Y para ello, pues evidentemente vamos a conectar nuestro programa para grabar. De hecho, ya estamos empezando a grabar, el micrófono recibe bien, sí, perfectamente. Y bueno, conectamos el aparato de radio, concretamente lo tenemos ahora en amplitud modulada, en onda media. La onda media es muy característica. Voy a darle un poquito más de voz.
No olvidemos que las antenas, normalmente de las emisoras de radio en onda media, trabajan, son toroides de ferrita, son núcleos de ferrita con un montón de espiras, y estas son las que se sintonizan en el aparato, ¿vale? Estos son frecuencias de radio comerciales. He conectado la banda lateral . Estamos ahora sin banda lateral, estamos en la normal. Estamos realizando una llamada para cualquier dato relacionado con el Titanic. Necesitamos saber cualquier dato sobre el Titanic. Es una llamada para averiguar cualquier cosa del Titanic. Estamos por debajo de los 530 kilohercios. Vamos de camino hacia lo que es la frecuencia de 600 metros, la longitud de onda de 600 metros, la misma en la que se recibieron las comunicaciones del Titanic. Es una frecuencia que se utiliza para términos marítimos, en los que hay una serie de canales establecidos, lógicamente desde principios del siglo XX, y que todavía hoy duran. ¿Hay algo o alguien que pueda decirnos algo sobre el Titanic? ¿Puedes decirnos algo sobre el Titanic?
Paso a USB. Banda lateral, quiero decir. Buscamos una frecuencia muy específica de comunicación. Al lado de una frecuencia sintonizada siempre hay una caída, una cresta de caída, un valle en este caso. Estamos en frecuencia normal. Necesitamos una comunicación sobre el Titanic. Hay una frecuencia paralela que quiere entrar. Aquí está más limpio. ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Podéis darme un mensaje desde donde estéis? ¿Podéis darme un mensaje? Voy a variar la frecuencia. ¿Puedes darme un mensaje? La frecuencia cercana a 500 kHz es la más limpia que existe. Aunque depende de las horas. ¿Puedes darnos un mensaje sobre el Titanic? Bien, llevamos 10 minutos de grabación.
vamos a finalizar las pruebas. No sé si habrá salido algo, si no habrá salido algo. Esto sigue grabando todavía. Y bueno, pues ahora lo estudiaré. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Me ha parecido buena idea realizar primero lo que es digamos un documental sobre la historia del Titanic, contando brevemente qué es lo que ocurrió y cómo nos situamos ante esa historia, y bueno, pues también conectarlo de alguna manera con lo que podría llegar a ser una posible psicofonía a este respecto. Seguimos grabando, incluso todavía no sé si saldrá algo o no, pero bueno, vamos a ver si sale algo. Vosotros yo creo que ya lo habréis sabido, o no lo sé, yo creo que sí. Y bueno, pues al fin y al cabo de lo que se trata es de experimentar, intentando conectar la historia del Titanic con una posible grabación de tipo de transcomunicación instrumental, utilizando varios sistemas. Veremos a ver cómo ha resultado. En fin, como siempre digo, ha sido un verdadero placer estar un ratito más con vosotros. Gracias por estar ahí. No os olvidéis de suscribiros al canal, porque es interesante siempre que, bueno, pues que os avise el sistema de que hemos subido algún nuevo vídeo, para que no os lo perdáis, porque a mí personalmente pues me ayuda muchísimo que lo veáis, que me lo comentéis, que me dejéis vuestros comentarios, porque son para mí fantásticos y necesarios. Así que nada, lo dicho, gracias por estar, gracias por vuestra atención. Sabéis que os quiero un montón y que muchas gracias por existir. Y nada, hasta la próxima aventura del misterio.